Bueno, buenos días, bienvenidos a todos al curso Yes.01, curso introductorio al yoga integral de Sri Aurobindo y la Madre. Bueno, lo que le pedimos para que sea una clase armoniosa y se desarrolle en armonía justamente es que mantengan los micrófonos silenciados. Si necesitan hacer alguna consulta, tienen alguna pregunta, algún aviso, lo pueden comentar en el chat. Y si no, al finalizar la clase vamos a dar un ratito como para que hagan las consultas, las dudas, ¿sí? Los comentarios que quieran compartir. Por otro lado, lo ideal sería que tengan las cámaras encendidas. La clase se vuelve mucho más linda, más rica y hay una mejor interacción entre los participantes. Por otro lado, una aclaración importante es que este es un curso gratuito y abierto a todo el mundo. No es necesario saber de yoga ni practicar en la escuela, sino que es abierto. Sí les pedimos al que quiera participar, aceptamos donaciones, ¿sí? Para que este curso pueda llevarse a cabo. Así que bueno, estamos abiertos a recibir donaciones. En el caso de que lo quieran hacer, pueden comunicarse por mail, particularmente. Y bueno, los dejo con Marcelo, con el profesor Marcelo de Aquino Vicente. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Todo correcto? Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva clase del curso Yes.01, Iniciación al Yoga Integral. Bueno, primeramente, siempre nos gusta agradecer a todos los maestros de todas las tradiciones del yoga y de la espiritualidad, en especial a Sri Aurobindo y la Madre, los maestros del yoga integral. Agradecer al maestro Ramesh, que es una personalidad muy destacada en el yoga integral, que vive hace muchos años en el Sri Aurobindo Ashram, Delhi, y que es nuestro maestro también. Agradecer por haber idealizado, inspirado en las enseñanzas de Sri Aurobindo y la Madre, idealizó este curso, lo dictó, y bueno, en inglés, y nos dio la posibilidad, nos dio la confianza de poder brindarlo en español y en portugués, bueno, disponibilizando todo el material que él creó, que él sintetizó y que es muy valioso, por cierto. Así que bueno, le agradecemos mucho la confianza para poder extenderlo hasta ustedes. Sabemos que siempre decimos esto, lo digo brevemente, pero no es tan fácil, solamente para tomar un poquito de conciencia. Aurobindo, Sri Aurobindo, vamos a decirlo así, expresó, manifestó su mensaje en idioma inglés, ¿verdad? En inglés. Bueno, mismo siendo indio, saben que el idioma, por decirlo así, comercial, por de alguna manera, el idioma nacional de India es el hindi, pero el idioma, no sé cómo llamarlo, comercial podría ser, es el inglés. Bueno, pero ¿qué sucede? Los indios tienen una forma particular de pronunciar y de usar el inglés. Entonces, como alguna vez algún amigo dijo, si sabes inglés, en India lo empeorás. Bueno, eh, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Está la dificultad de que las enseñanzas están en inglés, no están en nuestro idioma nativo, que puede ser el español. Segundo, cuando son dictadas estas clases, bueno, el inglés indio, la pronunciación no, es un poco difícil de entender a veces, ¿no? Porque no es exactamente igual que el inglés original. Entonces eso lo hace doblemente difícil. Y tercer nivel de dificultad es que las enseñanzas son muy profundas, ¿no? Son muy profundas, entonces, bueno, tenemos como tres aspectos desafiantes. Bueno, entonces el origen de este curso es básicamente facilitar el acceso a este mensaje. Entonces todos hacemos un gran esfuerzo, primeramente el maestro Ramesh, luego nosotros, bueno, todos juntos, para poder nutrirnos de estas enseñanzas
que, como hemos dicho en la clase anterior, la clase inaugural, son universales. Si hay algo que tiene el yoga integral de Sri Aurobindo y la Madre es no preferir ningún sistema en particular, ¿verdad? Entonces, si hay un yoga integral en todo el sentido de la palabra, es decir, sin pretensiones de crear un método para beneficio personal o para vender o algo por el estilo, sino pura y exclusivamente por el amor a la verdad y al conocimiento de lo verdadero, es el yoga integral. No digo que sea el único, ¿eh? Bien, entonces agradecer al maestro Ramesh, con quien vamos a interactuar en las próximas semanas, durante el curso, más de una vez con seguridad. Bueno, agradecer a todos los profesores de la escuela, Nada Brahman, que bueno, están presentes y bueno, desde la coordinadora general, Raquel, Luciana Lanchares, bueno, Maísa, Sol, Sandra, Ludmila, bueno, todas las profes de la escuela que nos acompañan, nos ayudan y entre todos hacemos el máximo esfuerzo para que este curso pueda ser realizado. Bueno, ya las van a ir conociendo de a poco en las clases prácticas y bueno, se pondrán en contacto con ellas. Agradecer también a todos ustedes por la presencia. Sin ustedes realmente este curso no solo que no tendrá sentido, sino que no se podría dictar. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes por la presencia. Esperamos que poder mantener la concurrencia a lo largo del curso. Hoy tenemos una clase especial, muy linda, porque como anunciamos en la clase anterior, vamos a hablar sobre el padre del yoga integral, sobre Sri Aurobindo y la implicancia de la historia de su vida en lo que es este sistema denominado Purna Yoga o yoga integral. Es decir, ahí está íntimamente relacionado los sucesos de su vida en este resultado, digamos, en esta materialización que fue este sistema llamado yoga integral, que realmente es increíblemente profundo, más allá, mucho más allá de lo que uno puede imaginar. Vamos a intentar, bueno, muy brevemente hoy, porque obviamente no es imposible hacer justicia a honrar la existencia de una personalidad tan elevada en este mundo en una sola clase y en pocas palabras, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un intento de por lo menos acercarnos a su vida, a su historia, a su legado y al mensaje que transmitió. Bien, vamos a incorporar algo nuevo hoy, y lo vamos a mantener, vamos a intentar mantenerlo durante todas las clases, que es incorporar un poquito de música durante la clase, tal vez más de una vez, por lo menos al principio y al final. ¿Sí? Unos breves instantes de música que nos permitan, bueno, desarrollar una predisposición acorde para la clase. La música que vamos a utilizar es música que, bueno, ha seleccionado el maestro Ramesh, que tiene que ver, generalmente es cantada o realizada por personas llegadas cercanas al yoga integral en el ashram de Delhi. Bueno, todas muy lindas, espero que podamos apreciarla. Obviamente están en otro idioma, pero ustedes saben que la música es un lenguaje universal. Por lo tanto, no hace falta entender la letra para captar su mensaje. Bien, entonces vamos a comenzar con eso. Ustedes me dirán si se escucha bien. Es muy breve, de todos modos. ¿Escucha? ¿Estamos bien? ¿Bien de volumen?
voy a hacer una cosa, voy a poner el video para que, porque, bueno, el desafío técnico que estaba probando era que si se iba a escuchar o no se iba a escuchar en vivo. Entonces, ahora que se escucha, me voy a arriesgar un poquito ahora en vivo, aunque no funcione, a ver, porque el video tiene imágenes, entonces, bueno, también va a ser lindo compartir las imágenes. Bien, entonces vamos a ver si podemos hacer eso. Ustedes me dirán también si se ve y se escucha bien. Bien, a ver. Primer intento. Marce, poner compartir audio y video de la computadora. Sí, ahí en eso estoy. A ver, gracias. Bueno, hago un intentito más. En los intentos dice que empezaste a compartir. De pronto falta que selecciones la ventanita. Sí, Estoy, estoy de estoy en acuerdo. eso. Estoy en eso. Un segundito. Sí, estoy en eso. Lo que pasa es que la computadora no me termina compartiendo. Pero bueno, hago un intento más y si no, seguimos con el audio nada más.
Bien, bueno, esa era la cantante Prem Shila, que participa generalmente de las ofrendas musicales en el ashram. Bueno, es así. A veces hay algunos contratiempos tecnológicos. Pero bueno, vamos a intentar, aún a riesgo de que a veces funcione mejor o peor, siempre colocar un poquito de estas cosas para hacer más amena la clase. Bueno. Bien, ya hicimos la introducción, entonces la clase de hoy es sobre Sri Aurobindo, acerca de la vida de Sri Aurobindo y la génesis del yoga integral. Tenemos algunas diapositivas para compartir. Recordando que si surgen dudas o algún comentario que ustedes quieran hacer, lo podemos hacer, pero al final de la clase. ¿Sí? Vamos a dejar unos minutos, así que si ustedes quieren anotarlo para después consultar, preguntar, comentar, lo podemos hacer al final o lo pueden ir dejando en el chat a lo largo de la clase para hacer, digamos, darle fluidez al texto, a los contenidos y a las diapositivas que tenemos para compartir. Dado que el tiempo es limitado, entonces, bueno, vamos a hacer, va a ser sintético todo lo que podamos abordar, aunque bastante completo. Entonces, nuestros pranams, nuestros respetos a los maestros, a la madre, a Sri Aurobindo, responsables por la síntesis del yoga integral. Invocamos sus bendiciones para tener un buen curso, una buena clase. Este curso está marcado en el proyecto YES, que en inglés significa yoga, educación y espiritualidad. Ya vamos a ver que son 3 formas de ver esta unidad de la cual habla el yoga. Y este curso fue ideado e inspirado también como celebración del 150 aniversario del nacimiento de Sri Aurobindo, que se conmemoró el año pasado, y también el 75 aniversario de la independencia de India.
Bueno, la clase es acerca de Sri Aurobindo, material creado por el maestro Ramesh Bijlani de Sri Aurobindo Ashram, Delhi Branch. Bueno, ¿quién fue Sri Aurobindo? ¿Fue un poeta? ¿Fue un místico? ¿Fue un escritor? ¿Fue un filósofo? Bueno, fue todo eso y más también. Fue una combinación única, sin precedentes probablemente, una síntesis de dos mundos, ya vamos a ver por qué, de qué dos mundos, Oriente y Occidente, una capacidad espiritual superlativa, un intelecto muy agudo, de manera que podía mostrar las verdades más profundas de la existencia, no solamente desde el punto de vista místico, si se quiere, sino desde el punto de vista racional, es decir, mostrar argumentos sólidos y prácticamente irrebatibles desde todos los ángulos posibles, de manera de poder explicar hasta donde es posible, ¿no? Hasta donde es posible racionalmente las verdades más profundas de la existencia. Vamos a hablar un poquito de la historia. Tenemos algunas imágenes que vamos a ver al final que fueron muy lindas, ¿no? Estas imágenes fueron creadas por un dibujante, pero ayudan mucho también a la expansión. Bueno, aquí vemos la casa de Sri Aurobindo, donde él nació. Nació un 15 de agosto de 1872, en en la región de Calcuta, en la ciudad. Sí, en Calcuta, la región sería, podríamos decirle, Bengala. Bueno, sus padres eran, aquí los vemos, su padre era médico, su madre también era muy versada en la cultura, su madre llamada Swarnalata Devi, y era, o sea, la madre era hija de Rishi Ranjanarayan, así se dice, Bose. ¿Por qué digo esto? No importan los nombres, pero es para adornar la historia. El abuelo materno, para empezar a comprender la historia, el abuelo materno de Aurobindo era un ferviente amante de la cultura india, un defensor, un ferviente, y no solo eso, sino que estaba muy comprometido, activamente comprometido en tratar de revivir la cultura india, porque en ese momento el contexto era que, en esa región por lo menos, ¿no? Imagínense, en 1872, India todavía era gobernada por los ingleses, subyugada por los ingleses. Bueno, muchos indios adoptaban las formas inglesas, y querían adherían a las formas, a las costumbres inglesas, dejando de lado y menospreciando la cultura india, que bueno, también hay que mencionarlo, había entrado como en un periodo de decadencia por varias razones que podremos mencionar. Entonces, bueno, muchos indios tenían una alta estima como pasa a veces, ¿no? Por lo que viene de afuera, vivían en India, pero a la usanza occidental. Pero había otros indios que renegaban de eso, que querían revivir la cultura india, los valores, ¿no? Bueno, y uno de ellos era el abuelo materno de Sri Aurobindo. Pero esto contrastaba con el padre de Sri Aurobindo, que era doctor, era médico, el doctor Krishna Dhan Gose. Bueno, al contrario de su abuelo materno, el padre de Sri Aurobindo era un amante de la cultura occidental, principalmente inglesa. De hecho, había estudiado en Inglaterra. Y bueno, y como la mayoría de los indios que estaban expuestos a Occidente en esas épocas, bueno, estaba convencido de que, de que la cultura india estaba atrasada, obsoleta, bueno, menospreciaba, ¿no? Y bueno, y que
la salvación de India, la evolución de India tenía que venir de afuera, ¿no? O sea, tenía que venir de la mano de adoptar las culturas o las costumbres occidentales. Bueno, por esa razón, el doctor Krishna Das Ghosh, el padre de Aurobindo, hizo todo lo posible para alejar al pequeño Aurobindo de la cultura india. Bueno, pero vamos a ver después que no lo consiguió. Tanto es así que Aurobindo fue uno de los primeros, las primeras personalidades destacadas, así se dice, de la revolución, del movimiento revolucionario de liberación de India. Con lo cual, al contrario de los deseos de su padre, Aurobindo terminó siendo un actor fundamental, ¿no? Y se metió de lleno en la cultura india. Bueno, antes de ser enviado a Inglaterra, en sus primeros años de niño, Aurobindo tenía una enfermera inglesa que lo cuidaba y de allí empezó a adoptar el idioma inglés rudimentariamente. Y bueno, y cuando tenía 5 años, lo enviaron a un internado, podríamos decirlo así, a una escuelita, en una región más cercana a las montañas. O sea, para orientarnos, Calcuta sería como el noreste de India, y si uno va más arriba, ya se encuentra con región montañosa, por decirlo de alguna manera, la cadena, ¿no?, montañosa donde están los Himalayas. Y bueno, yendo más para esa zona, bueno, hay una región que se llama Darjeeling, de donde viene la variedad de té, Darjeeling, bueno, una zona muy verde, muy linda, muy bonita. Bueno, en esa región, cuando tenía solamente 5 años, Aurobindo fue enviado allí con su hermano. Bueno, aquí lo vemos, una imagen de Sri Aurobindo muy bebé. Voy describiendo la imagen también para los que no consiguen verla aquí, puedan tener una impresión. Vemos una imagen de un bebé sentado en una silla y siendo alimentado por una enfermera británica, ¿bien? Entonces, dando la idea en un salón, podría ser un living de una casa con muebles muy antiguos. Bueno, dando la idea de la enfermera británica que cuidaba a Sri Aurobindo en sus primeros años. Luego aquí tenemos otra imagen, es una foto en realidad, no un dibujo, una foto del el colegio, la escuela donde Sri Aurobindo fue enviado en Darjeeling. Se llamaba Loreto Convent School. Obviamente una escuela donde había monjas irlandesas. Todo relacionado con Gran Bretaña, digamos, ¿no? Bueno, aquí tenemos al padre de Sri Aurobindo, Dr. Krishna Das. Tenemos una foto, el padre sentado en una silla y los 3 hermanos en un dibujo. No es una foto, es un dibujo. Y bueno, ya un poquito más grandes ellos. Bueno, ya en esa época aquí tenemos una foto de un aula con alumnos en pupitres y bueno, y ahí está destacada la imagen de Sri Aurobindo, de preadolescente, podríamos decir, ¿bien? Levantando la mano, como queriendo participar en una clase. Bueno, cuando tenía 7 años, cuando Sri Aurobindo cumplió 7 años, fue enviado por su padre. Bueno, lo llevó en realidad, no lo envió, lo llevó junto a sus 2 hermanos mayores, como veíamos en el dibujo anteriormente. Fue llevado, mejor dicho, a Inglaterra para continuar sus estudios. Allí en Inglaterra permaneció unos cuantos años, imagínense, ¿no? Pongamos en contexto, un niño de 7 años, bueno, está bien, fue con sus hermanos mayores, pero tenía 7 años y permaneció 14 años en Inglaterra. Ahora vamos a ver desglosadamente qué significa eso. Bueno, Sri Aurobindo tenía una capacidad excepcional, era, digamos, una mente muy lúcida desde edad temprana. Entonces en todos lados se destacaba, ¿no? Porque además era muy estudioso, además de comprender muy bien todo. Bueno, aquí tenemos imagen ya un poquito mayor en Inglaterra, pero vamos despacio con las imágenes. Entonces vamos para ir entendiendo la historia, ¿no?
Aurobindo es llevado por su padre a Inglaterra a los 7 años y allí se queda unos cuantos años también, podríamos decir unos 4 o 5 años, con un clérigo, el clérigo William Druitt y su esposa, en la ciudad de Manchester. Allí, a ver, tenemos un problemita aquí con el audio, ahí está. Alguien tenía el audio abierto. En esos 5 años que permaneció J. Aurobindo, de los 7 a los 12, que permaneció con el reverendo William Druitt y su esposa en Manchester, aprendió en casa, es decir, el clérigo y su esposa le enseñaban en casa. Y eso fue muy bueno. ¿Por qué? Porque siendo Aurobindo un niño, un preadolescente, notablemente inteligente y, digamos, podríamos decir, e inusualmente estudioso, uno podría pensar, bueno, pero aprendió en casa, no tendría disciplina. Bueno, pero Aurobindo la tenía. Aprendió mucho en esa época porque hizo un buen uso de esa libertad, digamos, ¿no? Que tenía del hecho de no ir a un colegio formalmente. Bueno, aprendía, obviamente a partir de sus capacidades, aprendía muy rápido y bueno, aprendió muchas cosas en esa época, ¿no? Mejoró, aprendió y mejoró y profundizó su inglés, aprendió latín, aprendió francés, aprendió otras asignaturas como historia, geografía, aritmética. Bueno, y también en ese momento empezó a realizar algo que después va a tener su corolario en un nivel increíblemente elevado. Empezó a escribir poesía. Aparentemente tenía una habilidad, una inclinación innata para la poesía, bueno, y ya empezó a escribir y algunos de esos escritos eran publicados en algunas revistas locales. Bien, durante los 6 años siguientes, ahí sí empezó a ir a una escuela. Ahí fue a Londres, al St. Paul's School. Y bueno, y obviamente, como veíamos en la imagen, en el dibujo recién, se destacaba por sus capacidades. Se dedicó mucho al estudio no solamente de las asignaturas que le proporcionaban, sino también cuando tenía tiempo extra continuaba estudiando. Ganó varios premios, era reconocido, era, digamos, alentado. De hecho, hay varios registros de profesores, bueno, en su momento que expresaron algunas valoraciones sobre J. Aurobindo como destacándolo como una capacidad excepcional. Y bueno, digamos, además, como les decía, además de cubrir los contenidos del plan de estudios de la escuela, también se dedicaba a estudios extracurriculares, por decirlo de alguna manera. Y en esa época, fíjense, nada de esto que vamos a decir es irrelevante. Todo es muy relevante, porque después va a ocurrir lo que dijimos al comienzo, cuando decimos una combinación sin precedentes, o sea, un ser humano único. Porque muchas veces sucede que, digamos, alguien puede ser extremadamente evolucionado, ¿no? En Oriente, pero no conoce la forma de pensar del mundo occidental, las dificultades, los puntos fuertes, las fortalezas, digamos, la historia, ¿no? Y la historia, cómo han ido dando los periodos y los movimientos, ¿no? En la historia, en la evolución de Occidente. Bueno, muchas veces eso no pasa, entonces es difícil poder transmitir o sintetizar las enseñanzas de Oriente para Occidente. Bueno, Aurobindo, en estos 14 años, no solamente que vivió, convivió, sino, o sea, percibió de manera real, cotidiana, diariamente, la cultura, la vida en Occidente, sino que además estudió el pensamiento occidental, entendió, comprendió la mirada que tiene de las cosas. Bueno, y esto fue fundamental para luego poder hacer una síntesis del conocimiento espiritual que pudiera ser relevante para el mundo. ¿Bien? No solamente para Oriente. Bueno,
Entonces, en esos años, bueno, hizo todo este movimiento nutricio, de incorporación de todo este conocimiento. Bueno, también enfrentó dificultades porque esto habla también de cómo era Sri Aurobindo. Alquilaba digamos, un lugar donde vivía. Su padre era bastante poco regular con el envío de dinero, entonces, bueno, él no se quejaba, se acomodaba con lo que tenía, y era muy agradecido también porque las dueñas del lugar donde él vivía no lo molestaban tanto con el pago, digamos, ¿verdad? Entonces, bueno, quiere decir, así como lo hizo en Inglaterra, ya evidentemente venía con esa impronta y después la llevó también al ashram, cuando crea el ashram, bueno, una vida sencilla, y un pensamiento muy elevado. Bueno, los últimos 6 años, digamos de los 18 a los 21, los pasó en el King's College, en Cambridge, que probablemente esta imagen que tenemos aquí puede ser de allí, ya un poquito mayor, Aurobindo. Y bueno, y allí también continuó destacándose, pero acá sucede algo muy importante que después va a tener una conexión en la historia impactante, diría yo. Bueno, asombró a sus maestros por su brillantez, y una vez un profesor dijo bueno, que no había visto en los últimos años, no había visto un desempeño igual al de Shea Aurobindo en los exámenes. Ahora, volvamos al padre de Shea Aurobindo. El padre quería que Shea Aurobindo se uniera al servicio civil de India. Es decir, el servicio civil sería algo así como formar parte de alguna, ¿cómo diríamos? De alguna dependencia gubernamental inglesa, pero en India. Bueno, ya en ese momento, Sri Aurobindo se había dado cuenta de, bueno, todas las penurias, y cómo el gobierno inglés estaba subyugando al pueblo indio, se estaba aprovechando, estaba esclavizando en algunos momentos, en algunas situaciones. Entonces, él tenía muy claro que no iba a alimentar eso. Ahora, para no ir en contra de los deseos de su padre de manera tan abierta, ustedes saben que en India y en aquella época eso bueno, era muy difícil. En India todavía es una cultura bastante, digamos, que tiene muy marcados los roles familiares, digamos. En algunos aspectos eso puede ser muy bueno, en otros tal vez no tan bueno. Eso cada uno sacará sus conclusiones. Pero bueno, como le iba bien en todos los exámenes, le faltaba, para poder unirse al servicio civil de India, que era lo que su padre quería, le faltaba completar un examen que era una prueba en realidad de equitación, con caballos, equitación. Entonces, se anotó, pero cuando le tocó ir, no fue. Le dieron varias oportunidades y de vuelta se ausentó. Entonces, era su manera de, como decirlo así, no cooperar, no cooperar. Es decir, la manera menos violenta, podríamos decir, menos conflictiva de decir que no. Eso va a tener una correlación también más adelante en la historia. Bueno, entonces no se presentó, por lo tanto fue descalificado. Por lo tanto, no podía presentarse al servicio civil de India, al servicio civil, es decir, servir a los ingleses, pero en India. ¿Bien? Bueno, parece que al final los ingleses también estaban contentos de que él no se haya apuntado, porque ellos ya estaban en conocimiento de esos pensamientos revolucionarios. Allí en Inglaterra conoció varios indios también que estaban empezando con esas ideas, digamos, y con intenciones de realmente llevarlas a la práctica, porque, bueno, veían todo lo que mencionamos. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Acá vemos la prueba de equitación. Vemos una foto de una persona arriba de un caballo. Bien, Aurobindo llega a India. Termina en sus 14 años de instrucción, vuelve a India, abordó el barco el 12 de enero de 1893. ¿Por qué esta fecha es relevante? Bueno, porque
el 12 de enero, si no me equivoco, es también el día de nacimiento de Swami Vivekananda. Por supuesto, ya había nacido hace mucho, pero bueno, el 12 de enero es una fecha muy representativa, bueno, y Swami Vivekananda fue eh, una de las personalidades destacadas de India, de este pensamiento, si se quiere, moderno, de la espiritualidad india, y en el cual Aurobindo se basó bastante. Aurobindo tomó muchas orientaciones que Swami Vivekananda ya estaba transmitiendo. Bueno, además de eso, un poco más adelante, para fines del 1800, Swami Vivekananda fue a Estados Unidos y empezó a transmitir este conocimiento ancestral, sintiendo que ya había llegado el momento y que la sociedad occidental estaba preparada porque lo necesitaba, ¿no? Como todos ya sabemos, para poder enseñar, la primera regla de toda educación es que que nada puede ser enseñado, ¿no? Si la persona no tiene interés, no hay forma de enseñar, transmitir, compartir nada. Entonces, bueno, el interés estaba porque había una necesidad. Había mucho tiempo, muchos siglos anteriores de haber probado distintas formas de solucionar los problemas de la existencia humana y eso no había dado el resultado esperado. Bueno, entonces Sri Aurobindo llega a India, digamos, específicamente a Bombay, en 1893, ¿bien? Y bueno, aparentemente el impacto de esta llegada fue muy fuerte. Él sintió una paz muy grande, una calma muy grande descender sobre él, casi como si fuera, bueno, podemos imaginarlo, ¿no? Un despertar espiritual espontáneamente ocurrió y permaneció una calma muy profunda durante los meses siguientes que lo acompañó. ¿Mm? A partir de esa nueva percepción, empezó a tener experiencias del tipo espiritual, a ver ese principio único, esa unidad de la existencia en todos los objetos mundanos, que después se iban a ampliar en otro momento de la vida. Bien, bueno, aquí termina una primera parte de la vida de Sri Aurobindo, que podríamos decirlo, ¿no? Los 14 años de la educación, de su educación inglesa. Ahora viene otro periodo de 14 años, otro periodo de 14 años que él estuvo en una ciudad llamada Baroda, que sería como el centro oeste de India, más o menos. Bueno, hasta aquí, ¿venimos bien? ¿Sí? ¿Algún comentario breve? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Bien, tenemos ahora los 14 años en Baroda, hoy llamado Vadodara, la ciudad. Cuando Sri Aurobindo estaba estudiando en Inglaterra, dada su capacidad, digamos, superlativa, en comprensión, en desempeño, en inteligencia, si se quiere, en receptividad, en sensibilidad, bueno, en todas las áreas se destacaba mucho. Entonces, bueno, era reconocido, como dijimos. Tuvo un encuentro con el Maharaja de Baroda en Inglaterra, por algún motivo, en una misión gubernamental. El Maharaja de Baroda fue para Inglaterra y, bueno, tuvo un encuentro con él, porque era muy destacado en sus áreas, bueno, y le dijo que cuando volviera a India, que fuera a trabajar con él, ¿no? Ustedes saben que en ese momento India era como, ¿cómo podemos decirlo así? Era gobernado por los ingleses, pero tenía como si fuera regiones, ¿sí? Que estaban gobernadas por un gobernante llamado Maharaja, ¿está bien? Entonces había un Maharaja de un lugar, había un Maharaja de otra región y así. Bueno, este era el Maharaja de la región ahí de Baroda. Bueno, gracias a este contacto en Inglaterra,
lo llamó, Aurobindo fue allí. Entonces aquí empieza un periodo de 14 años que va a tener un corolario, así que va a ser un quiebre también en la vida de Sri Aurobindo. Bueno, empezó a trabajar en el servicio estatal de Baroda. Empezó con puestos administrativos que no le gustaban, definitivamente, pero bueno, los tenía que hacer. Y aproximadamente, después de unos años de haber estado en puestos administrativos, empezó a enseñar inglés y francés, que sí le gustaba, tenía más que ver, era un profesor nato y aparte era muy querido por sus alumnos, que no lo veían solamente como un profesor, sino literalmente como un maestro. Bueno, allí en Baroda también Sri Aurobindo empezó a hacer algunas cosas que luego van a ser determinantes para su síntesis del yoga. Una fue empezar a estudiar sánscrito. Y dada su sorprendente capacidad de comprensión, en pocos meses ya estaba empezando a traducir directamente del original las escrituras hindúes ancestrales, donde, bueno, pudo también acercarse a esa sabiduría, porque tenía ese deseo Aurobindo. Él había sentido, ¿no? Cuando llegó a India, bueno, que había estudiado mucho durante muchos años la cultura occidental, pero de su propia cultura sabía poco, ¿no? Entonces también este periodo en Baroda lo llevó a indagar en las verdades más profundas de su cultura. Por eso estudió sánscrito, tradujo las enseñanzas de estos textos, o sea, las tradujo del sánscrito original, y bueno, y a partir de allí fue empezando un camino que lo llevaría en otro sentido. Bueno, además de estudiar sánscrito y las escrituras hindúes, perfeccionó sus conocimientos del idioma bengalí, de la región donde él era, y bueno, y así fue trabajando hasta cierto momento en los cuales pasa un suceso particular que ahora vamos a ver, que lo lleva a irse de Baroda. Un pequeño apartado en cuanto a la vida de Sri Aurobindo, que vamos a avanzar, ¿no? Este es el puerto de Bombay. Acá tenemos el encuentro con el Maharaja de Baroda. Tenemos una foto de una persona sentada en una silla de madera, muy adornada, como si fueras un palacio. Y bueno, Sri Aurobindo al lado de él, seguramente dialogando sobre ello. Bueno, entonces aquí tenemos un repasito de lo que hablamos. ¿Qué hizo Sri Aurobindo en Baroda? Bueno, a ver, ¿alguien tiene el audio abierto? Sí, les pedimos por favor que cuiden el silencio del audio, así podemos proseguir. Bueno, el trabajo administrativo, enseñó inglés y francés. ¿Qué más hizo en Baroda? Escribió, empezó con algunos escritos, además del tipo en relación con la Revolución de India, aprendió sánscrito, tradujo las escrituras ancestrales en su versión original y empezó a practicar algunas técnicas yógicas. Él pensaba, y esto lo va a llevar a otra cosa importante, él pensaba que que adquirir ciertos poderes que el yoga tenía, que se decía que el yoga tenía la capacidad de conferir, él iba a poder ayudar mejor a la revolución, a la liberación de India. Entonces se interesó por eso y allí fue donde buscó un maestro. ¿Bien? Sí, aunque Sri Aurobindo ya había tenido algunas experiencias espirituales, como las que mencionamos, y también, bueno, ya practicaba técnicas de yoga, bueno, adoptó finalmente un gurú, ¿no? En el año 1907, que es el que aquí ponemos, el gurú Vishnu Bhaskar Lele, Vishnu Bhaskar Lele. Muchos dicen que, bueno, que él
no necesitaba un gurú, pero bueno, aún así él buscó un gurú y que le pudiera enseñar todo esto. Se cuenta que bueno, fue a la casa del maestro de Vishnu Bhaskar Lele, en Maharashtra, en la misma provincia donde estaba Bombay. Y bueno, pasaron 3 días juntos en una habitación. Y en el tercer día, Sri Aurobindo experimentó un silencio total, un silencio eterno, el silencio, podríamos decir, completo, ¿no? De infinitas dimensiones en el espacio y el tiempo. Bueno, y antes de, una vez que le comentó a su maestro, entonces, bueno, el maestro le dijo, bueno, ya estás preparado para seguir por tu cuenta. No hace falta, no hace falta que más guía, ¿no? Que tu guía interior, digamos. Ya ha llegado a determinado nivel que yo no te puedo continuar guiando, ahora es tu gurú interior el que te va a guiar. Entonces, bueno, Aurobindo le cuenta que en ese silencio había escuchado un mantra, o que un mantra había tomado forma en su corazón. Y bueno, y el maestro le dijo que confiara plenamente en esa voz interior, que no es otra cosa que el principio universal, hablándole dentro suyo, y que confiara, el maestro le dijo que confiara plenamente en esa voz divina que se le había revelado en el mantra y que no necesitaba más instrucciones. Entonces, después de eso, Sri Aurobindo dependió completamente de su guía interior y se entregó totalmente a ese principio superior. Como le decía, Sri Aurobindo no necesitaba un gurú, pero aún así adoptó uno, y de alguna manera esto es como un ejemplo, ¿no? Un símbolo que, bueno, es necesario, digamos, es importante tener a alguien que nos guíe, que nos ayude, que nos ayude a tener un poco más de claridad en el camino. Y bueno, si Sri Aurobindo, que no necesitaba un gurú, lo tuvo, bueno, entonces es un buen ejemplo para todos nosotros. Bien, ¿cuál es el corolario de... bueno, aquí tenemos la imagen, voy cambiando de diapositiva. Tenemos la imagen de un dibujo de Sri Aurobindo con su maestro, meditando juntos, estando en contacto durante varios días. Bueno, ¿y cuál fue el resultado de todo este proceso? Una combinación sin precedentes. Es decir, un ser humano, como dijimos, un ser humano excepcional, un ser humano excepcional con una capacidad intelectual única y con una capacidad espiritual también excepcional, ¿no? Un ser humano con el conocimiento de los dos mundos, a través de la educación inglesa y a través luego del estudio de las escrituras y las experiencias en India, pudo combinar esas dos cosas y realizar una síntesis única, vamos a hacer la palabra, única, sin precedentes, una combinación única, sin precedentes en la historia. Bueno, llega el punto de abandonar Baroda. Aquí hay una imagen, un dibujo de Sri Aurobindo con sus alumnos, podemos decirlo así, donde era muy querido, muy, muy adorado. ¿Y qué sucede? En 1907 ocurre un evento que es que fuerza a Aurobindo a dejar Baroda. Imagínense que ella estaba escribiendo, ya estaba conectado con el movimiento revolucionario, estaba despertando, ¿no?, las mentes de los indios. En 1907 los británicos toman una decisión, bueno, una decisión que es dividir la región de Bengala en dos partes. Y ¿eso qué hace? Eso genera
una disputa, o sea, un levantamiento de los locales en contra de esa decisión, sea por los motivos que haya sido, y eso fuerza a que Aurobindo deje Baroda y vaya a esa región, a la región de Bengala, y continúe con los esfuerzos del movimiento para la liberación. Entonces, es el por qué y el cuándo. De Baroda a Bengala ocurre esto. Ahora, lo primero que, dentro de las ideas de Aurobindo, lo primero que es que él dijo, digamos, fue lo siguiente. Dijo, para poder establecer una nación, para poder volver a erigirnos como una nación, independientemente y no subyugada por otra cultura, por otro país, por otro gobierno, lo primero que tenemos que tener es un sistema nacional de educación. Y por eso fundaron el Colegio Nacional en Calcuta, el National College en Calcuta, del cual Sri Aurobindo fue el director. Bueno, permaneció ahí tal vez un año o por el estilo, pero después, como Sri Aurobindo, por sus ideas, no por acciones violentas ni nada por el estilo, era considerado una gran amenaza por los ingleses. Sabía que lo estaban persiguiendo de alguna manera o buscando cualquier excusa para encerrarlo. Bueno, y él sintió que su presencia en el colegio, siendo él una amenaza para los ingleses y los ingleses tratando de buscar cualquier motivo para encarcelarlo, bueno, sintió que era un riesgo para el colegio, entonces dejó de ser el director y se fue de allí. Bien, ¿qué hizo en Bengala? Bueno, aquí hay tenemos dos publicaciones. Una, vamos a decirlo así, antes de estar en prisión y otra después de estar en prisión. Ahora vamos a hablar del evento en la prisión. Una publicación fue la llamada Vande Mataram, que era... vamos a decir que las dos publicaciones, Vande Mataram y Karma Yogin, eran publicaciones que de alguna manera justificaban, o eran una justificación para la liberación de India, digamos, ¿no? Que la India libre era un derecho propio, no era una concesión que tenía que ser dada por los ingleses, ni mucho menos. Pero bueno, tiene una diferencia porque Vande Mataram fue antes de la prisión y Karma Yogin fue después de que salió de prisión. Vande Mataram era una publicación política, pero con un trasfondo espiritual, y Karma Yogin, al contrario, era una publicación espiritual con un trasfondo político. Bueno, ¿qué hizo en Bengala Sri Aurobindo? Desarrolló los lineamientos para un plan para la lucha por la libertad. Una de las principales características era que él decía que para poder ¿cómo decirlo? A ver, ganarle, ¿no? No por las armas, ¿no? Porque eso no era posible, pero ganarle, imponerse, expulsar a los ingleses de India, tenía que ser un movimiento de masas, no podía ser algunos esporádicos esfuerzos de aquí y de allá, ¿bien? Tiene que ser un movimiento de masas cuya principal herramienta sería el boicot. Es decir, de una manera no violenta, digamos, podemos decir, reducir los incentivos para que los ingleses quieran quedarse en India. ¿Y de qué hablaba ese boicot? Entonces, Aurobindo decía, el boicot tiene que ser, es de 4 o 5 características. Un boicot económico, o sea, no comprar nada que sea de origen inglés, nada que sea hecho por los ingleses, comprar solo lo que sea hecho por los indios y solamente consumir ese tipo de cosas. Entonces, claro, al perder el interés económico, seguramente iba a ser menos redituable para los ingleses estar en India. Un boicot educativo, ir a escuelas generadas por indios, con maestros indios, administradas por indios. Un boicot judicial,
formar las propias cortes locales, indias, no someterse a las cortes injustas, ¿no? Y muy parciales, porque obviamente, imagínense, la corte, los jueces en ese momento tomaban las decisiones que los gobernantes querían, ¿no? Entonces era todo muy injusto, muy abusivo. Entonces, un boicot judicial, un boicot ejecutivo, no seguir los lineamientos ni las reglas que imponen, las reglas injustas que ponían los ingleses, estar dispuesto a recibir el castigo, pero no seguir las reglas, esas reglas injustas que proponían, o que imponían, mejor dicho, y un boicot social. ¿Cuál es el boicot social? Que tal vez sea el más efectivo en una ciudad como India. Es aquellos que, digamos, no compartir con los ingleses, no interactuar con ellos, como dejarlos un poco de lado, y sí, y si todavía hay indios que hacen, que no adhieren al boicot económico, etcétera, etcétera, bueno, también boicotearlos a ellos. Entonces, de esa manera, de una forma no violenta, se iba a reducir el interés, los incentivos para los ingleses seguir estando en India, porque no les iba a ser más redituable ni positivo estar allí. Bien. Bueno, ocurre un hecho, vamos avanzando en la historia, ocurre un hecho muy puntual, que es, vamos rapidito, que tiene que ver con un suceso en donde mueren dos mujeres inglesas. Resulta que había un juez muy malo, muy dañino, que se aprovechaba de los indios e incluso de los niños, dándole latigazos, colocando penas que eran muy injustas. Y bueno, y obviamente muchos participantes del movimiento revolucionario le tenían bronca y lo querían matar. Entonces, pusieron o tiraron algunas bombas en un carruaje, pero resulta, pensando que el juez estaba dentro, pero resulta que el juez no estaba dentro, sino quienes estaban eran dos mujeres inglesas que murieron, por supuesto. Entonces, a partir de este hecho, el gobierno inglés, que ya estaba buscando cualquier oportunidad para encerrar a Aurobindo, colocó en prisión a todos los que podían haber tenido una conexión directa o indirecta con ese hecho. Bueno, y uno de ellos fue Aurobindo. Entonces, aquí viene, por eso hablamos de antes de prisión, después de prisión, aquí viene el momento en el que Sri Aurobindo es colocado en prisión, está 1 año en prisión, y ocurre un evento trascendental en la prisión, aunque no parezca, trascendental. ¿Qué es lo que ocurre aquí en la prisión? Aurobindo tiene experiencias espirituales, revelaciones, iluminaciones, podríamos decirlo así. ¿Cuáles? Bueno, fundamentalmente ve a Krishna en todo y en todos. Ve a Krishna en el carcelero, ve a Krishna en las paredes, ve a Krishna en los otros prisioneros, ve a Krishna en todos lados. Es una forma de decir, bueno, él es descrito así, pero es una forma de decir, ve a la conciencia de unidad en todo y todas las cosas, es decir, ve todo como uno. Y eso lo transforma radicalmente. Tan fuertes fueron estas revelaciones que él tiene un diálogo con Krishna. Es decir, de alguna manera, bueno, le pregunta, bueno, porque él tenía una dicotomía, ¿no? Que decía, bueno, no entendía muy bien el porqué de estar en prisión. Pongamos en situación, él sentía que su misión en la vida era, o parte de su misión era la liberación de India. Pero ahora él estaba en la cárcel, o sea que no podía hacer eso que él sentía que era su misión. Entonces le pregunta a Krishna, bueno, pero si mi misión es la liberación de India y ahora estoy encerrado y no puedo hacer nada por ello, digamos, ¿por qué la divinidad, por qué el principio superior me coloca en esta situación si no puedo hacer lo que es mi misión en mi vida? Bueno, y aparentemente Krishna le responde que la liberación de India era un hecho, que más temprano que tarde iba a ocurrir y que
su visión en la vida era, bueno, el despertar de India y de alguna manera proporcionar un mensaje espiritual de unidad al mundo. ¿Bien? Bueno, entonces, a partir de eso empezaron a ocurrir una serie de hechos concatenados muy interesantes, muy maravillosos. ¿Por qué? Vamos a conectar la historia con cuando Aurobindo era más niño. Resulta que llega el momento en el cual, después de un año, Aurobindo es juzgado. ¿Bien? Llega el momento del juicio, es lo que vemos aquí en la imagen. Bueno, va al juicio y resulta que el juez que tiene que dictaminar su sentencia había sido compañero de él en los colegios en Inglaterra. Entonces, obviamente, no solamente que no conocía y conocía con quién estaba hablando y la naturaleza de Sri Aurobindo, sino que al leer los cargos que se le atribuían, no pudo concluir ningún grado de culpabilidad de Sri Aurobindo y por eso lo liberó. Evidentemente esto no es casual, pero marcó un antes y un después en la vida de Sri Aurobindo, porque cuando sale Aurobindo de la cárcel, es liberado, da aquí tenemos una imagen, bueno, aquí tenemos una imagen de la celda, ¿no? Donde estaba Aurobindo con otros presos. Ve a Krishna, también tenemos la imagen aquí, la imagen de Krishna. Y aquí tenemos la imagen que yo le decía, cuando sale de la prisión da una especie de ¿cómo llamarlo? Conferencia, no puedo llamarlo, charla, exposición, bueno, al público en ese momento, unas 600 personas, y fue una de la única vez probablemente, sí, la única vez que Sri Aurobindo habló de sus experiencias espirituales en público y ante tanta gente. Bien, bueno, aquí habló de todo esto que les acabo de mencionar y también a partir de este momento Aurobindo dejó el movimiento para la liberación de India porque ya sabía que era una certeza que iba a ocurrir, era cuestión de tiempo, había otras personas que lo estaban continuando y él sabía que su misión en la vida tenía que ver con la manifestación de un conocimiento espiritual como guía para el mundo. Da un cambio radical su vida, y ahí viene, a partir de aquí comienza los 40 años de la vida de Sri Aurobindo más conocidos, donde, bueno, aparecen todos los libros, aparecen los escritos, aparecen, bueno, la parte más conocida de India. Entonces, ven, la misión de su vida, despertar a la India de este sueño, ¿no? De este letargo que había tenido durante 1000 años más o menos, y la misión de su vida también proporcionar la sabiduría necesaria al mundo para el momento evolutivo de la humanidad. Bien. Ahora, los eventos empiezan a moverse rápidamente. ¿Bien? ¿Para qué? Para el encuentro con su compañera espiritual llamada la Madre. Vieron que al principio dijimos Sri Aurobindo, la Madre. Bueno, vamos llegando al final de la historia. Está viendo acá un comentario, pensé que por ahí tal vez había un problema con el audio. Bien, el 4 de abril de 1910, fíjense cómo los hechos se van dando, ¿no? Es muy interesante, vamos rapidito. Antes de abril de 1910, ¿qué pasa? Para conectar la historia. Cuando Aurobindo sale de la cárcel y decidido a dedicar su vida y sus esfuerzos a, vamos a decirlo así, a la síntesis de este conocimiento espiritual, a sabiendas de que los ingleses lo iban a querer perseguir, le iban a hacer la vida imposible, lo iban a querer meter preso nuevamente, decide, bueno, está poco tiempo en un lugar, en otro, pero decide finalmente asentarse en una ciudad llamada Pondicherry, que era una colonia francesa. ¿Por qué se va a ese lugar? Porque no era gobernado por los ingleses. Y entonces él sintió, bueno, no fue una idea de él, esa voz interior, ese gurú interior que lo guía, le indicó que fuera allí.
pero tenía mucha lógica. ¿Por qué? Porque era una colonia francesa, perdón, y allí los ingleses no iban a poder molestarlo. Fue allí, bueno, allí fue donde comenzó su ashram y empezó a dedicarse a su vida. Bueno, permaneció allí, en Pondicherry, donde hasta el día de hoy existe el ashram y donde están sus restos también. Bueno, pero el 4 de abril de 1910, fíjense cómo se van conectando los hechos, un hombre, digamos, en una misión del gobierno francés, viene a Pondicherry. Era también un buscador espiritual y llamado Paul Richards, o Paul Ricards, no sé cómo sería. Bueno. Entonces, bueno, como era un buscador espiritual, estaba buscando a que alguien le explicara el significado de la estrella de David de manera profunda, espiritual. Bueno, tuvo que ir, el gobierno francés lo mandó a Pondicherry y bueno, le indicaron que hablara con Aurobindo. Fue a visitarlo a Aurobindo y se quedó maravillado porque nunca nadie le había explicado tan profundamente y tan completamente el significado de la estrella de David y además que el símbolo de Sri Aurobindo tiene incorporada la estrella de David, digamos, ¿no? Bueno, se volvió a Francia Paul Richards o Paul Ricard. ¿Y quién era Paul Ricard? Es marido de una mujer llamada Mira Alfasa, o Alfasa, que es la madre, o la que fue llamada la madre. Los dos buscadores espirituales volvieron en otra misión gubernamental en 1914 a Pondicherry. Bueno, aquí vemos a Paul Ricard sentado con Sri Aurobindo y acá ya en 29 de marzo de 1914 con Sri Aurobindo y la madre. Bueno, la madre, vamos a ver la próxima clase sobre la madre, vamos a ver la otra parte de la historia. Había tenido visiones desde chica, una persona también muy espiritual y bueno, reconoció instantáneamente en Sri Aurobindo a su maestro, vamos a decir así, al maestro que ella veía en sus sueños o en sus revelaciones en Francia. Bueno, fue un encuentro tan especial porque tanto la madre como Paul Ricard eran buscadores espirituales y muy interesados en un conocimiento universal, ¿no? Bueno, decidieron entre los tres, en ese momento, lanzar una publicación mensual que fue llamada Revista Aria. Aquí iba a ser una revista que iba a hablar iba a estudiar los problemas de la existencia, iba a elaborar una síntesis de todas las tradiciones religiosas y espirituales, orientales y occidentales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucedió? Vino la Primera Guerra Mundial. Entonces, la madre y su esposo tuvieron que volver a Francia y la publicación fue continuada solamente por Sri Aurobindo. Entonces, todos los meses, Sri Aurobindo, como vemos, otra imagen de Sri Aurobindo, Paul Ricard y la madre, sentados en un living. Bueno, acá vemos una imagen, un dibujo de Sri Aurobindo escribiendo la revista Aria, y aquí tenemos la revista Aria y muchos libros que después fueron compilados. ¿Qué pasó? Durante 6 años Sri Aurobindo escribió mensualmente esta revista porque, bueno, la madre y Paul Ricard tuvieron que volver a Francia y tenía varias secciones. Tenía secciones que hablaban de los Vedas, secciones que hablaban de Upanishads, del Bhagavad Gita, secciones que hablaban de yoga, etcétera, etcétera. Todos los meses Sri Aurobindo escribía un artículo sobre cada tema y que tenían una correlación los artículos impresionante. Es decir, no los revisaba, Sri Aurobindo no los revisaba, pero tenían una secuencia, una conexión increíble. El resultado, después que fue discontinuada la revista en 1921, el resultado de este periodo fue todos los libros que hoy, la mayoría de los libros que hoy conocemos de Sri Aurobindo, ¿no? Que no fueron otra cosa que compilar todos esos artículos, y allí tenemos los libros, por ejemplo, La vida divina, la síntesis del yoga, ensayos sobre el Gita, que ven aquí en la imagen, por ejemplo, Kena y otros Upanishads,
Isha, Upanishad, el secreto del Veda, el ciclo humano, el ideal de la unidad humana, guerra y autodeterminación, Savitri. Bueno, todos estos aparecieron en esa época y por este motivo. Bueno, la madre se fue por la Primera Guerra Mundial, bien, pero vuelve a, ya terminando un poco la historia, vuelve el 24 de abril de 1920, vuelve a India, y ya decidida a quedarse, y se quedó y no se fue nunca más hasta que dejó su cuerpo físico el 17 de noviembre de 1973. Entonces establecieron una colaboración mutua, como siempre se dice, entre... Aurobindo decía, la conciencia, mi conciencia y la conciencia de la madre son una sola, es una misma conciencia en dos cuerpos. Y aparentemente era necesario eso, exactamente esto, dos cuerpos y una misma conciencia para el trabajo que querían realizar para el mundo. Ahora, llegó a mí, vamos a ver en la historia de la madre los motivos, pero bueno, de 1920 a 1926 permaneció en el ashram como una discípula más, pero a partir del 24 de noviembre de 1926, Sri Aurobindo, a partir de un cierto despertar espiritual, se recluyó en el sentido de que necesitó dedicar todo el tiempo para poder manifestar esa nueva conciencia y dejó el ashram y toda la vida exterior en manos de la madre. Entonces, así pasó. Sri Aurobindo seguía conectado con el mundo exterior, pero digamos, respondía a las preguntas de los alumnos a través de cartas, etcétera, etcétera, a veces hasta altas horas durante la noche, pero bueno, se recluyó, entonces se generó una determinada combinación, que era que Sri Aurobindo se focalizó más en el trabajo interior y la madre en el trabajo exterior. Cuando llegó la madre, el ashram tenía 25 residentes, participantes, y cuando dejó el ashram tenía más de 1000. Bueno, 3 aspectos que tiene el yoga integral que los mencionamos en la clase anterior. El primer aspecto es afirmación de la vida, es decir, la vida, el mundo, la materia, el plano concreto no es una ilusión, sino que es una expresión de lo divino, una expresión de lo absoluto en forma de materia. Y que la espiritualidad, o sea, como decimos, ¿no? Yoga, educación, espiritualidad, es la sigla YES. O sea, yoga es educación, la educación no está completa sin el yoga, y la espiritualidad en la práctica es yoga. Es decir, una característica fundamental del yoga integral es la afirmación de la vida, es decir, la vida como una oportunidad de aprendizaje, de evolucionar, de dar pasos en el sentido de la conciencia de unidad. Entonces, el yoga integral de Sri Aurobindo y la madre tiene un marcado enfoque en esto que se llama afirmación de la vida, en vivir la vida con todos sus desafíos, tratar de llevar la actitud yógica a la vida, ver las situaciones de la vida como una oportunidad de aprender, y de esa manera evolucionar. Bien, entonces aquí tenemos una frase de Sri Aurobindo que dice que el universo también es Brahman, quiere decir lo absoluto, el todo, lo divino. Por lo tanto, es real, no una ilusión. Bien, o sea, el mundo, el universo, el mundo material. La espiritualidad, la visión espiritual de la vida, que también vamos a dar una clase específica sobre eso, llena, mejor dicho, la vida de amor, paz, alegría y realización. Bueno, el segundo aspecto es marcado del yoga integral, es la evolución, es la visión evolutiva. También vamos a tener una clase sobre esto, que difiere un poco de la visión darwinista, ¿no? De la evolución, como que, bueno, la evolución tiene que ver con una, digamos, con la supervivencia y con cierta secuencia de la materia, etcétera, etcétera, sino que va mucho más allá de todo eso. Y un aspecto esencial de la evolución es que dos cosas voy a mencionar, que después vamos a ver en detalle en la clase específica, que es que el ser humano es el último producto de la evolución. Pensemos la evolución de la existencia como la materia sin vida,
luego apareció la vida en la materia, con energía, la vida en movimiento, etcétera, etcétera. Luego, no solamente eso dio paso a la materia con vida y con deseo, con el impulso de vivir, de seguir viviendo, distintas formas animales, vegetales, etcétera, etcétera. Y el último producto, o sea, el último resultado de la evolución, de la existencia, en términos concretos, es el ser humano. Pero el punto que coloca Aurobindo es que el ser humano tiene una mente y tiene también una conciencia, digamos, sobre sí mismo, y tiene capacidad de ir más allá de sí mismo. El ser humano, a diferencia de otra forma de existencia, tiene el deseo de evolucionar. Bueno, ahora, lo primero que coloca Aurobindo en términos evolutivos, en la visión del yoga integral, es que esa evolución, que el ser humano, por dicho, como último producto de la evolución, no es el resultado, no es el producto final. Es decir, que todavía, tanto como ha ocurrido antes, todavía va a ocurrir, va a producirse otro salto en el desarrollo de la existencia, en la evolución, y va a dar paso a lo que llamamos al ser humano supramental, ¿bien? O sea, un ser humano con una conciencia guiada por el alma, por el principio de unidad y no por el ego. Y como la madre ha dicho, si no me equivoco, la diferencia entre ese ser humano supramental y el ser humano de hoy es mayor que la diferencia entre los seres humanos y los animales. Bueno, eso está por ocurrir, decía, va a ocurrir. Y la función del ser humano está dicha aquí en la diapositiva, ven que dice, el ser humano es único. O sea, el ser humano no solo tiene la capacidad de evolucionar, también tiene el impulso, quiere, el deseo de evolucionar. Pero la función del ser humano y del yoga aquí no es solamente, no es otra cosa, vamos a decirlo así, que colaborar con la naturaleza en la evolución futura. Es decir, todo está evolucionando, la naturaleza evoluciona a su propio ritmo, ¿bien? Y a su propio paso. Pero el ser humano, consciente y voluntariamente, puede colaborar con la naturaleza en la evolución futura. Y de eso se trata el yoga y el yoga integral. Y el tercer aspecto es la visión futurista, es decir, mira hacia adelante, mira hacia el futuro, no es una repetición mecánica del pasado, sino que, como bien ha dicho Aurobindo, el fundamento es la tradición, el presente es el material y el futuro es nuestro objetivo. O sea, tiene una visión para adelante. ¿En qué sentido? ¿No? Que con la evolución, a ver si puedo ver aquí. Bueno, el ser humano cambiará para mejor, la naturaleza humana cambiará para mejor. Mejores seres humanos, o sea, cuando evolucionamos, la naturaleza humana cambia para mejor, o sea, el ser humano se vuelve un mejor ser humano. Cuando uno evoluciona, evolucionar significa estar cada vez más en sintonía con nuestra naturaleza divina, con nuestra naturaleza esencial. Entonces, un mejor ser humano significa, o mejores seres humanos significan un mundo mejor. ¿Bien? Y Sri Aurobindo vio un gran salto en la evolución a punto de ocurrir. Tanto es así que la madre decía, un gran cambio está por ocurrir, ¿no? Está a punto de ocurrir. ¿Vas a colaborar? ¿Vas a ayudar? Entonces, una visión futurista. Entonces, tenemos tres aspectos. Bien, vamos a terminar con esta diapositiva. Una visión clara del glorioso mundo del futuro como resultado de una mayor evolución es la tercera característica principal de las enseñanzas de Sri Aurobindo. Bien, entonces tenemos las tres características principales del yoga integral: afirmación de la vida. El yoga se realiza, se vuelve real, viviéndolo en la vida y tomando todas las oportunidades de la vida como un aprendizaje, llevar la actitud yógica a la vida. La evolución, el ser humano está en transición, digamos, ¿no? No es el producto final de la evolución de la existencia, sino que la evolución va a continuar y está por ocurrir. Entonces, el ser humano puede colaborar con la naturaleza para acelerar esa evolución. Y la tercera es la visión
futurista, la visión clara del glorioso mundo del futuro como resultado de una mayor evolución. Afirmación de la vida, evolución y visión futurista. Bueno, ¿cómo será el mundo del futuro? Bueno, un mundo, personas guiadas por el alma, que es el principio de unidad en el ser humano, bueno, son guiadas por el amor y no por la división, ¿bien? Entonces, un mundo donde reina el amor, la unidad y la espiritualidad en lugar de las religiones. Una frase de Sri Aurobindo que imperfecta es la alegría no compartida por todos. Savitri. Bueno, acá una pequeña mención que hace el maestro Ramesh de la revista Time, del 2008, donde habla de 10 ideas que están cambiando el mundo, y bueno, habla de una de ellas que son una tribu cada vez más creciente de personas jóvenes que dicen que no adhieren a ninguna religión, pero que están en sintonía con la espiritualidad, con esa esencia, con esa unidad por detrás de todas las cosas. Entonces, bueno, la madre y Sri Aurobindo ya lo habían pronosticado, ¿no? Que la visión del futuro, del ser humano del futuro, es una visión basada en la espiritualidad y no tanto en religiones dogmáticas. Bueno, en el periodo entre 1926, que deja el ashram en manos de la madre, y 1950, bueno, aparecen como dijimos, toda la literatura. Aurobindo responde por carta las preguntas de sus alumnos, y eso ha sido muy, muy, muy rico, porque esas cartas fueron compiladas en varios volúmenes, y es diferente de los libros, por ejemplo, la síntesis del yoga, la vida divina, porque responde de una manera más sencilla para que quien pregunta pueda entender la respuesta. Entonces, bueno, es un tesoro muy valioso que queda en manos para todos los buscadores que quieran. Aurobindo deja su cuerpo físico en 1950, bueno, pero también está este gran poema, considerado un Upanishad en lengua inglesa, Savitri, donde se dice que Shri es una tiene todo lo que un buscador espiritual necesita, y, bueno, una completa guía en un lenguaje poético extremadamente elevado. Bueno, en Pondicherry, aquí están los restos de Sri Aurobindo, llamado el Sri Aurobindo, el Samadhi de Sri Aurobindo, como pueden ver aquí en la imagen. Todavía existen ahí. Aquí, esta es una foto del ashram de Delhi, un santuario donde hay algunas reliquias. Y bueno, es parte de las oraciones diarias. Bueno, alguna lectura sugerida, que no están traducidas al español, pero bueno, para conocerlas: la vida de Aurobindo, una biografía sobre Aurobindo. Después pueden mirar, supongo que se conseguirán en Amazon o en alguna plataforma, o bueno, los que vayan al Sri Aurobindo Ashram de Delhi o de Pondicherry tal vez se los puedan conseguir también allí mismo. Los dibujos de Subhash Chandra, muy lindos, y bueno, muchas gracias. Bueno, nos extendimos un poquito del horario porque empezamos tarde por los desafíos tecnológicos, pero queda abierto aquí un instante para preguntar si quieren hacer alguna pregunta, y vamos a una música después final para cerrar. Sí. Sí, pueden preguntar. Hola, Hola. hola, soy Roxana de Salta, Vaqueros. El martes intenté presentarme de forma personal y no pude, no pude hacerlo porque, bueno, se ve que había mucha gente y llamaban primero a otras personas, así que directamente por el chat mandé mis datos. Bueno, yo soy Roxana Saavedra. Hace 15 años que practico yoga, Kundalini Yoga, acá en Vaqueros.
Y ahora quiero prepararme a hacer instructorado y eso estoy muy entusiasmada porque quisiera que el yoga sea mi estilo de vida en el futuro. Entonces, por eso me inscribí acá y estoy muy contenta. La verdad que durante los 15 años yo no intenté siquiera participar de ningún otro tipo de otro tipo de yoga. En la primera clase usted explicó que este es un yoga integral, sin dar el nombre de todos los yogas que existen, que es real, y por eso estoy contenta de estar acá, porque voy a poder experimentar seguramente otros conocimientos, y seguramente en la práctica también va a ser distinto o será igual, no lo sé, pero bueno, la idea y el deseo mío es hacer el instructorado para que este sea mi estilo de vida y mi medio de vida también. Así que de eso se trata y estoy muy contenta. Y yo ahora lo leí que usted ingresaba a las 11:30 de la mañana. Yo estuve a las 11:30, pero se ve que ya usted había empezado antes. No entiendo qué pasó. ¿Puede ser? No, ¿dónde viste que ingresábamos 11:30? Acá el Zoom ahora. En el mensaje, hay un mensaje en WhatsApp, me dice nos vemos Sí. 11:30. No, si lees bien, Roxana, primero, vamos por parte. Primero, A ver, bienvenida. El otro día, bueno, leímos cuando te retiraste, al final sí, leímos tu mensaje, así que ya sí. estábamos en conocimiento de tu presentación, así que Ah, bueno, bien, bienvenida. Y gracias. si te fijas bien, el mensaje en WhatsApp Ah, dice 10 a 11:30 la clase. Dios mío, me muero. Entonces me perdí todo. Yo entendí 11:30 y estuve preparada acá a las 11:30. Claro, bueno, no pasa nada, son cosas que suceden, pero bueno, ¿Cómo ahí hago? está. Yo mucho la tecnología no la entiendo. Entonces, ¿cómo hago ahora yo? Porque quiero terminar de escuchar la clase del martes, porque no me encontraba en el país. Yo estaba en Bolivia, creo que les dije así, en Tarija, en Bolivia. Bueno, lógicamente, entré justito en el horario que usted empezó. Mira, si te parece, Roxana, para no Ah, alargar más la clase, después ya, seguimos, respondo aquí para todos, porque puede ser sí, útil, pero después cualquier cosita particular la podemos seguir en privado para no extender mucho más la clase que está siendo grabada y después va a ser disponibilizada en YouTube. Entonces, toda la información va a estar en el grupo de WhatsApp. Bien, hay que leerla con atención, por favor, porque si no, bueno, pueden ocurrir estas complicaciones. La clase está grabada, ¿sí? Ayer compartí también en el grupo de WhatsApp cómo acceder a la plataforma para ver la clase que está grabada, la clase del martes, y la pueden ver todas las veces que quieran. Y también esta clase y todas las clases que vengan van a estar qué allí bien. disponibilizadas con el Mm, material escrito. ¿Está bien? qué bueno, Así que qué bueno, bueno. quédate tranquila Gracias, que muchas no gracias. no te vas a perder nada, no, por favor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos por los mensajes que están aquí en el chat. Vamos a cerrar una breve música final y bueno, nos veremos en la próxima clase para hablar sobre la vida de la madre. ¿Mm? Bueno, tengo un pequeño desafío de nuevo. Voy a poner solamente el audio esta vez, ¿bien? Nada más que para cerrar. Discúlpame, ¿cómo buscamos Sí. la clase grabada? ¿Cómo aparece? ¿En YouTube? ¿La buscamos?
No, tienen que entrar al link del Classroom que mandé por el grupo. Por eso es importante que lean en el grupo lo que mandamos, ¿sí? Entran al grupo, cliquean el link y eso los dirige para ingresar a la carpeta, ¿no? Una vez que están adentro del Classroom, ahí van a ver, es muy fácil, hay una carpeta que dice clase 1, clase 2, bueno, en este caso ayer va a ser clase 0, la clase inaugural. ¿Bien? Y allí pican en la carpeta y lo van a poder, van a ver es muy fácil, más sencillo no se encuentra. Gracias, yo entré tarde a la clase porque llueve muy fuerte acá en la ciudad de La Plata y tuve que ir al oculista porque no veía bien. Está bien. Y ahora la verdad que estoy muy asustada porque hay mucha gente que está yéndose de sus casas porque se inundó y hay muchos centros fomentos que están recibiendo a la gente. Estoy de vacaciones yo, pero estoy recibiendo Sí, mensajes de gente que, está la verdad, bien. bueno, pidamos por toda esa gente, Sí, pobre. Muy fuerte está la lluvia. sí, vamos a pedir por todos ellos. Gracias. भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार बने एक ऐसे गगन के तले सपनों की ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो हम जाके वहाँ खो जाए शिकवा न कोई गिला हो हम जाके वहाँ खो जाए शिकवा न कोई गिला हो कोई डर न हो कोई गैर न हो सब मिलके चलते चले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार बने एक ऐसे गगन के तले आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार बने एक ऐसे गगन के तले एक ऐसे गगन के तले एक ऐसे गगन के तले Muy bien. Vamos por concluida la clase de hoy. Tengan todos una buena semana y hasta el martes que viene. Namaste. Namaste, gracias. Namaste, gracias.